como continuación del vídeo anterior, ya hemos visto un poco geométricamente de dónde sale la idea de derivada, de intentar calcular rectas tangentes, de hecho de intentar calcular la pendiente de las rectas tangentes, porque una vez que tenga la pendiente, veremos la primera aplicación de las derivadas es al cálculo de rectas tangentes. La derivada me calcula la pendiente y a partir de la pendiente voy a poder calcular la ecuación de la recta tangente. Entonces, lo que hemos explicado en el vídeo anterior es lo que pone aquí. La derivada de una función en un punto de abscisa x igual a a, que se denota como f' de a en a, es este límite. El límite cuando h se acerca a 0 de f de a más h menos f de a entre h. O este otro límite. En los libros podéis encontrar cualquiera de los dos o incluso los dos. El de abajo es igual que el de arriba, pero cambiando el a más h por x. O el de abajo es igual que el de arriba, llamando h a x menos a. ¿Vale? Salen los dos, es un cambio de variable. Entonces a veces es más útil el de arriba. Normalmente al explicar la definición de derivadas es útil utilizar esta, pero luego para aplicarla suele ser más útil el de abajo. Claro, si este límite no existe, que podría no existir, no hay derivada. Que eso ya os digo que va a ir asociado al tema de que existan rectas tangentes o no. Entonces, por ejemplo, la función que haga picos, imaginaros un segundo una función tal que así, pues claro, aquí no va a haber derivada, porque no hay recta tangente. O una función que haga saltos, esto luego lo recordaremos, pues no va a haber derivada aquí en este punto. ¿Vale? En el x igual a o en este. Realmente el punto sería ese, que es donde lo he puesto relleno. Porque no va a haber recta tangente. Podré definir una recta tangente por la izquierda, por la derecha, pero como tal no hay recta tangente. Igual que aquí. Aquí hay una recta tangente por la izquierda y una recta tangente por la derecha, pero aquí no hay manera de definir recta tangente. Entonces ahí no va a haber derivadas. Y además un detalle técnico. En principio se puede hacer derivadas siempre y cuando haya función tanto a la izquierda como a la derecha del punto x igual a. Es decir, en principio, si la función hace una cosa tal que así y acaba aquí y no sigue por aquí, aquí en principio no se puede hacer la derivada. ¿Vale? Para calcular derivadas, en un punto x igual a tiene que haber gráfica tanto a la izquierda como a la derecha de la. Me tengo que poder acercar tanto a la izquierda como por la derecha. Podría calcular los dos laterales. Por eso luego la teoría se va a complicar un poco, no es que sea tremendamente importante porque no me van a caer cosas excesivamente complicadas, cosas aquí de que se acabe la función, pero en principio por eso luego en teoría tendré que hablar de entornos, de intervalos abiertos, porque si el intervalo fuera, por ejemplo, así, claro, en teoría en uno no puedo calcular la derivada, porque no me puedo acercar por la derecha. Son detalles técnicos que no van a ser excesivamente importantes, pero que complican un poco la derivada, la teoría. Claro, esto es la derivada en un punto. Nosotros hemos calculado la derivada de una función, no en un punto, sino en general. Entonces, esto es lo que está explicado aquí. Si si este límite lo hago en vez de en un punto, lo hago en general, ahora veremos un ejemplo, pues me da una función. Eso es lo que se llama la función derivada. Si la función derivada a su vez la derivo, me da la segunda derivada, la derivada de la derivada. ¿Vale? Pero en principio el concepto de derivada es en un punto, igual que el de continuidad. En principio la continuidad se miraba en cada punto. Luego se podía hablar de continuidad en un intervalo, que fuera continua en cada punto. Pues lo mismo, la función derivada es la función que en cada punto hace la derivada en ese punto. Y aquí viene lo importante, lo que hemos dicho en el vídeo anterior. De aquí va a salir casi toda la teoría y es casi lo más importante que hay que saberse. La definición de derivada no la vamos a utilizar este año para nada. Voy a hacer ahora un ejemplo, vais a ver que queda bastante feo, entonces no la vamos a necesitar. A partir de la definición de derivada, pues hay gente que se ha molestado en hacer estos límites, en ir viendo lo que pasaba, y de ahí salen las reglas de derivación que hemos visto. Entonces, la definición como límite, salvo funciones muy extrañas, no la vais a necesitar nunca. Este año por lo menos no. Este año la definición no la voy a utilizar para nada. El año que viene quizás os obliguen a utilizarla en un tipo de ejercicios que luego cuando lo veamos os avisaré. Y según avancéis, pues eso, hay funciones raras
donde lo que voy a explicar no va a funcionar y hay que utilizar obligatoriamente la definición de derivada. Pero ya son funciones un poco a mala idea. Entonces este año hay que saberse la definición, pero no la vamos a utilizar. Hay que sabérsela porque es contenido de primero, de bachillerato. El año que viene, si os la piden, que ya os digo que es probable, la tenéis que saber. Entonces, aquí viene lo importante para este año. La derivada de f en el punto x igual a, como siempre los puntos doy la cisa nada más, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x igual a. ¿Vale? La derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente. Es decir, la existencia de derivada va asociada a la existencia de recta tangente. Si la función hace picos o hace saltos, no va a haber derivada. ¿Vale? Repito, si esto lo tengo claro, la inmensa mayoría de la teoría que vamos a ver sale de aquí. La derivada en el punto que sea es cómo de inclinada está la recta tangente en ese punto. Pues ejemplo de cálculo de derivadas con la definición. Repito que no lo vamos a hacer así este año nunca, pero para que veáis cómo se haría por si acaso me lo pidieran. Pues me da una función muy sencillita, un polinomio, y tengo que calcular usando la definición cuánto vale la derivada en menos 2, cuánto vale la derivada en 0 y cuánto vale la derivada, la función derivada en general. Usando la definición del límite anterior. Entonces lo tenéis aquí hecho. La derivada en menos 2 sería, voy a utilizar la segunda definición, que repito es más cómoda para calcularlo porque se parece más a los límites que hemos hecho hasta ahora. Sería el límite cuando x se acerca a menos 2, aquí hay un error de copiar y pegar como siempre, ¿vale? Lo estoy haciendo en menos 2, entonces cuando x se acerca a ese punto, a menos 2, de la definición era f de x menos f de el punto donde lo estoy calculando, menos 2, entre x menos 2. O sea, entre x menos el punto que lo estoy haciendo. O sea, x menos menos 2 o x más 2. O sea, sería el límite cuando x se acerca a menos 2. Repito, aquí es el error de copiar y pegar, que me he dado cuenta que aquí también. Vale, entonces esto es un menos 2. Vamos a modificarlo. Este documento lo tenéis subido al Drive, así que tened en cuenta estos errores, que ahora los corregiré, pero por si lo habéis descargado ya. Esto es un menos 2, esto es un menos 2. Pues si hacéis f de x, que lo tenéis aquí copiado, hacéis f en menos 2, que es cambiar la x por menos 2, y da 4 más 12, 16 más 1, 17, si no me equivoco, no, 4 más 12, no, 4 más 6, 10 más 1, 11. F de x es esto de aquí, pues esto, le restéis 11 y me da esto de aquí. Y abajo da x más 2. Calculo el límite, da 0 partido de 0. Al hacer una derivada por la definición va a dar siempre 0 partido de 0. Claro, podríais decir, aplico L'Hopital. El problema es que en teoría no puedo aplicar L'Hopital. L'Hopital le puedo aplicar cuando ya sé calcular derivadas. Entonces, este es el problema de hacer derivadas por la definición, que me va a dar una determinada 0 partido de 0 y en principio no puedo aplicar L'Hopital porque para aplicar L'Hopital tendría que saber derivar. Y en teoría aquí es cuando estoy empezando a derivar. Todavía se supone que no sé las reglas de derivación ni nada. Entonces, este es el problema de utilizar la definición de derivada. Que en principio, siendo muy formal, no se debía de utilizar L'Hopital en 0 partido de 0. Entonces, como no puedo utilizar L'Hopital, pues lo hago factorizando. Esto sigue siendo un menos 2. He factorizado arriba, he factorizado abajo. El x más 2 se tacharía, que es justo lo que hace que me dé 0 arriba y 0 abajo. Por lo tanto, me queda el límite cuando x se acerca a menos 2 de x menos 5. Cálculo el límite, pues menos 7. El segundo, lo mismo, exactamente lo mismo. De hecho va a dar menos 7. Ahora cuando lo hagamos como en principio lo vamos a hacer, nos va a dar eso. Pues lo mismo, echarle un vistazo, es exactamente lo mismo, salvo que aquí hay un error. Estoy haciendo el límite en la derivada en 0, o sea, el límite cuando x se acerca a 0, de f de x menos f de 0, partido de x menos 0, o sea, x. Calculo cuánto vale f de 0, cojo f de x, que tengo aquí la fórmula, le resto f de 0, que da 1, pues me queda eso de ahí.
me voy a dar 0 partido de 0, como en principio no puedo aplicar L'Hopital, factorizo, simplifico lo que se pueda, me queda el límite cuando x se acerca a 0 de x menos 3, pues menos 3. ¿Y cómo sería la derivada en general, en un x cualquiera? Pues lo mismo, pero claro, como no sé en qué número lo estoy haciendo, pues le voy a llamar a, la derivada en a, o sea, es hacer un límite pero con letras. Pues sería el límite cuando x se acerca a A de f de x menos f de a entre x menos a. Claro, no puedo utilizar la letra x porque si no aquí me quedaría un 0. Una cosa es la función f de x y otra cosa es en el punto donde lo estoy haciendo. Pues era una. El problema es que hay que hacerlo todo con letras. Entonces le echéis un vistazo, está todo aquí hecho. Me voy a dar 0 partido de 0. No puedo utilizar L'Hopital en principio, así que tengo que factorizar con letras. Entonces aquí lo he hecho. Se simplificaría el x menos a con el x menos a, que es justo lo que hace que me dé 0 arriba y 0 abajo. Con lo cual me queda este límite, el límite cuando x se acerca a de esto, pues cambiando la x por a, 2 a menos 3. Es decir, que ya no se ve. Es decir, que, claro, si vuelvo a cambiar el a por una x, que es como normalmente normalmente utilizamos la x de variable independiente, pues me ha quedado que la derivada en un x es 2x menos 3. Es decir, sale lo que tiene que salir. La derivada de esto, si utilizo las reglas de derivación, sale 2x menos 3. Ya veis que es un poco pesado y es un ejemplo sencillo, que es un polinomio. Imaginaros cómo hacer la derivada de e elevado a un coseno de x utilizando la definición. Pues eso, ha habido gente que se molestó en hacerlo, que se molestó en darse cuenta que para derivar una multiplicación hay que hacer lo que hemos visto que hay que hacer, derivada del primero, por el segundo sin derivar. Hay gente que se dio cuenta que todo esto sin utilizar L'Hopital y demás, pues poco a poco se dieron cuenta de que la derivada de una función se podía calcular sin utilizar la definición, vía las reglas de derivación que hemos visto. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros este ejercicio, salvo que me lo pidan por la definición? Imaginaros que me piden, vamos a quitarlo de usando la definición, calcula simplemente. No me va a dejar borrarlo, entonces lo vamos a hacer así. Olvidaros que hay esto. Imaginaros que, porque voy a tener que calcular funciones derivadas, de hecho ya lo he hecho, y voy a tener que calcular derivadas en puntos. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Pues empezaría con el punto, con el apartado C, que por cierto, aquí hay otro error que antes no me da cuenta, este es el C. Ahora lo modificaré también. Entonces empezaría con el C. Yo sé calcular funciones derivadas. Entonces calcularía la derivada del polinomio y ahora ya podría hacer el A. ¿Cuánto vale la derivada en menos 2? Pues cambio la x por menos 2 y me da menos 4 menos 3. Y podría hacer el B. ¿Cuánto vale la derivada en 0? Pues cambio la x por 0 en la derivada. Entonces, como veis, si me sé las reglas de derivación, no necesito aprenderme la definición de derivada. Salvo casos muy extraños que no vamos a ver este año. Hay veces que no queda más remedio que aplicar la definición de derivada. Pero nosotros este año, como vamos a saber calcular funciones derivadas, pues si tengo que calcular la derivada en un punto, pues calculo la función derivada y sustituyo la x por lo que me digan. Claro, en funciones a trozos hay que tener un poco de cuidado, como siempre. Entonces, más adelante explicaremos cómo calcular la derivada de una función a trozos.